Buenas tardes mis hermanos, es un gusto y un placer tenerlos nuevamente otro domingo más para explicar un versículo, para quitar los velos a un versículo que también es mal interpretado, ¿verdad? Y mal enseñado y por consecuencia mal aplicado, ¿no? Cuando enseñamos mal la palabra o la transmisión de un versículo o un capítulo, estamos enseñando mal y por consecuencia la persona que estamos enseñando va a aplicar mal ese versículo, esa enseñanza, y recuerden que podemos traer a condenación a esas personas por mal enseñar. Siempre debemos, tanto ustedes como los que recibimos palabra, como los que transmitimos palabra, debemos corroborar nuestra enseñanza, nuestras prédicas, acorde a la Biblia. O sea, tiene que estar todo lo que enseñamos, todo lo que decimos, todo lo que transmitimos y todo lo que aprendemos corroborado con la Biblia, para que eso sea, para que sepamos que es una enseñanza correcta, ¿verdad? Bueno, en este día de hoy vamos a quitar los velos en un versículo que está en el libro de los Hechos, ¿verdad? Recuerden que Hechos es un libro histórico y todo el libro de los Hechos debemos siempre entenderlo bajo la luz de las Escrituras, ¿verdad? Hechos es un libro histórico y sus relatos deben compararse a la luz de la Escritura. Y en ella no dice, y lo voy a cortar ahí, ahora les voy a explicar, pues si no me adelanto, ¿verdad? Bueno, les cuento. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas veces esto es transmitido y es enseñado, de que porque yo crea en el Señor Jesucristo y acepte el Señor Jesucristo en mi corazón, eso va a traer como consecuencia que mi señora, que mis hijos, que mi madre, que mi padre, que mi familia en general también va a ser salvo. Y no hay nada más fuera del contexto que transmitir esa enseñanza. Recuerden que la salvación es personal. Por aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón, es que somos salvos. Por el arrepentimiento de nuestros pecados, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Somos salvos por fe, por gracia, por Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, lo que conlleva a que vamos a tener un arrepentimiento de pecados, nuestros pecados, y eso es aceptar al Señor en nuestro corazón. Después va a venir un cambio en cuanto a mi manera de ser, pero ese es otro tema. Pero no hay ninguna parte de las Escrituras dice que porque yo crea en el Señor Jesucristo, mi familia, o sea, mi casa va a ser salva. Entonces, ¿por qué está ese versículo en el libro de los Hechos? Bueno, vamos a analizar. En Hechos 16:30 dice: y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso le pregunta el carcelero de la iglesia, de la cárcel, a Pablo y Silas, que habían caído presos porque ellos tuvieron un altercado con una adivinadora. Luego de ese altercado fueron llevados a la cárcel y allí ellos cantaban himnos, ¿verdad? Y cánticos alabando a Dios. Luego vino un enorme terremoto, el cual liberó a todos los prisioneros y se abrieron los cerrojos, dice la Biblia. Entonces el carcelero, al ver todo esto que había sucedido, decidió quitarse la vida porque si no tenía que recibir los castigos de las personas que estaban presas en ese momento, ¿verdad? Era responsable de eso y iba a recibir un castigo enorme y prefirió suicidarse antes de recibir ese castigo. A esto Pablo le grita en altavoz de que no lo haga, que están todos allí. Entonces el carcelero se arrima, revisa y ve que están todos allí. Y ahí es donde le pregunta en el versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero está preguntando qué debo hacer para ser salvo. Aquí estamos analizando el contexto general de lo que sucedió, para luego Pablo y Silas les dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí está la respuesta. Es esa respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es para el carcelero que preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso no es para toda la iglesia.
eso no dice que mi familia va a ser salvo por yo creer en Jesucristo. Es más, vuelvo a repetir, debemos cotejar el libro de Hechos bajo la luz de toda la Escritura. Entonces, en ninguna parte de la Escritura dice que porque acepta al Señor Jesucristo mi familia va a ser salva. En ninguna parte de la Escritura dice que porque yo acepte mi familia va a ser salva. La salvación es personal, por gracia, por fe, por medio del sacrificio de Jesucristo y por reconocer y arrepentirnos con un corazón sincero de nuestros pecados, lo cual va a generar un cambio. En ninguna parte de la Escritura está escrito de que porque yo acepte a Cristo, vuelvo a repetir, va a ser salva mi casa. Lo que esta enseñanza conlleva es de que luego mucha gente se cuestionan y se preguntan, gente que ha recibido este tipo de mala enseñanza, si yo acepté a Cristo en mi corazón, ¿por qué mi hijo se fue al mundo? ¿Por qué mi señora me engañó? ¿Por qué pasó lo que pasó con mi familia? Si yo acepté a Cristo en el corazón. Bueno, esto se trata de que la salvación es personal. Estoy siendo repetitivo para que les quede, ¿verdad? La salvación es personal. Por más que yo acepte a Jesucristo en mi corazón, si en un futuro mi hijo, mi mujer, mi madre, mis hermanos no aceptan a Cristo en el corazón, en su corazón, no van a ser salvos. Y esta mala enseñanza ha generado muchos malos entendidos y gente que se ha ido inclusive de las iglesias porque esto no sucede a raíz de una promesa que no existe, ¿verdad? Porque es una promesa que sí se cumple en el libro de Hechos, en Hechos 16, 32 al 34, se cumple esta promesa que le hace Pablo y Silas al carcelero. Vuelvo a repetir, esto que sucedió en el versículo 16, 31, se lo dicen Pablo y Silas al carcelero que le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se cumple esto en Hechos 16, 32 al 34. Permítanme que se lo lea. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Ven? Que toda su casa se regocijó por haber creído a Dios, por haber aceptado a Dios en su corazón. ¿Entienden? La promesa se cumplió en el versículo 32 al 34 del capítulo 16. O sea que cuando te vayan a enseñar que si tú aceptas al Señor en tu corazón, a Jesucristo en tu corazón, tu casa y tu familia van a ser salvos por esto, recuerda esta clase de hoy y sabrás de que te están queriendo engañar. Por lo general, después que te dicen este tipo de versículos que son sacados de su contexto, te piden una ofrenda, te piden un diezmo, un sacrificio, una ofrenda de fe, le dicen, y es para sacarte dinero. Eso es una mala enseñanza. No reciban esas malas enseñanzas, no aprendan, cotejen todo lo que se les enseña, como hicieron los hermanos de Berea. Mientras Pablo les enseñaba, ellos cotejaban con las escrituras y lo que enseñaban era incorrecto. Mantengan presente esto. Un versículo está dentro de un capítulo y ese capítulo está dentro de un libro y ese libro está dentro de los 66 libros que son la totalidad del libro de la Biblia, Todo está en un contexto general. Un versículo dentro de un capítulo tiene un contexto. Ese capítulo está dentro de un libro que tiene un contexto y ese libro está dentro de la Biblia que tiene el concepto general, ¿verdad? El contexto general. Así que no se dejen engañar, quítense los velos, disciernan las escrituras, no hagan como Oseas, no perezcamos por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Y recuerden en Colosenses 3:16 que la palabra abunde, more en abundancia con vosotros. Si les ha gustado el video, les pido le den un like y se suscriban al canal, que se lo pasen a personas que estén necesitando
porque sé que va a ser de mucha bendición. Desde ya, muchas gracias.